Pero bueno, te pregunto porque recomendé Festen. Recomendaste Festen. La Celebración, una muy buena película danesa, que bueno, es una de las primeras, creo que es la primera película oficial del Dogma, que es algo que vamos a explicar más adelante. Pero contanos antes de entrar en todo ese quilombo técnico que pedorro, ¿de qué trata la película, Cali? Ok, Festen es una película que se trata, no podemos spoiler mucho porque es una película que hay que verla, de una familia que se junta para el cumpleaños del número 60 del padre de 3 hermanos que son como medio protagonistas de la película, que es como el patriarca de la familia, este padre. Excelente. Y se revela un secreto familiar que hace que la familia haga que haya un quilombo en la fiesta y bueno, la película se trata de eso, dura más o menos 1:40 y cuando se revela el secreto la película hace un qué carajo acaba de pasar y tira por delante. Pero bueno, contanos esto, por qué le hiciste esta película, esto del Dogma, explica, dales una clase de cine al que escucha. Antes de dar una clase de cine, quiero primero decir algo y es que a mí la película me encantó fuera de lo que es cinematográficamente o lo que plantea. Creo que justamente por eso me gusta, porque yo soy medio choto cuando hay tipo cosas que bajan y dicen, bueno, las películas se filman así o se hacen así. No. Fuera de todo esto que voy a explicar ahora, me parece que el guión de la película es lo mejor. El desarrollo de los personajes, todo eso es realmente por lo que recomiendo esta película. Pero me parece que si hablamos de esta película es divertido hablar del Dogma y que la gente que no sepa explicarlo. Básicamente Thomas Vinterberg, que es el director de esta película, y Lars von Trier, que es, bueno, acá tenemos un fanático de Lars. De Elias, se hartaron un poco en los 90, como que arrancó la edición digital y arrancó como un mundo digital nuevo que no existía antes. ¿Dónde arrancó eso? En un lugar que conocemos mucho y que queremos mucho, ¿o no? Y en un lugar que dice Los Ángeles, Hollywood. Claro, ahí está. Básicamente Hollywood se puso muy G con esto, que bueno, terminó en lo que es hoy la pantalla verde y todo esto. Y surgió como un movimiento de estos daneses toscos que decían, no, loco, vamos a hacer como una contraposición a esto. Vamos a plantear un par de reglas para hacer que el cine se mantenga puro. Y plantearon un par de reglas, algunas divertidas, otras muy bizarras. Por ejemplo, los rodajes tienen que ser en locaciones reales, es decir, no puede haber set ni decorado, ni... Y no pueden poner nada en la locación. Tipo, no pueden, si en la escena hay una luz o hay, no sé, algo, tiene que estar en la locación original. Sí. Si hay un caballo verde... Tienen que conseguir ahí. una locación con un caballo verde. Claro. O sea, es muy, muy tosco eso. Por ejemplo, tampoco se puede mezclar el sonido de la imagen por separado. Tienen que grabarse en crudo y listo, y así sale. Mismo con las músicas. Si querés poner alguna música, tiene que estar sonando ahí en el rodaje y tenés que grabarla ahí en vivo, que para los que tienen un poco de rodaje es un quilombo hacer eso. Sí. Bueno, pero hay un montón de cosas. Por ejemplo, se filma siempre cámara en mano. No se puede usar ni trípodes, ni gripería o conectar cosas a autos. No se puede hacer nada. Todo cámara en mano. No hay efectos, no hay filtros. No, el mismo de la iluminación. Natural, totalmente natural. Después se prohíbe la alienación temporal. ¿Qué sería como que no podés hacer flashbacks o flash forwards. Claro. O cosas que pasan a la vez. Claro, no se puede hacer eso. Sí se puede hacer montaje paralelo, que es lo que usa la película. Sí, no podés poner una escena que pasa a la vez que otra escena que mostrás después. Claro, no a la vez intercortadas. Claro, no se puede romper la estructura temporal de la historia. Claro. Después, el nombre del director no debe aparecer en los títulos del crédito. Eso también está bueno. O sea, si vos ves Festen, no aparece Thomas Vinterberg en ningún momento. Exacto. No, lo primero que aparece en los créditos son los actores. Y acá ya es cuando se va todo un poco, ya derrapa, que por ejemplo la película no puede tener una acción o desarrollo superficial. Es decir, no pueden haber armas, no puede ser una película de acción. Tienen que ser dramas. Dramas sí o sí. Y no se aceptan películas de género. No podés hacer películas de terror, no podés hacer películas de ciencia ficción. De guerra, no se puede hacer. Claro, bueno, ya ahí derraparon, pero bueno, ya de por sí en realidad lo anterior también era un quilombo, pero es un detalle que me parece que es divertido decir porque creo que en este caso específico acompaña muy bien a la película. Acompaña muy bien a lo que quiere transmitir y lo que quiere contar. Sí, es que básicamente lo lindo del género es trascender de las limitaciones que te pones. O sea, muchísimas veces vemos en películas o en todo tipo, por bandas, música, que por ponerse alguna limitación, el hecho de tener que pasar por arriba de eso hace que salga un producto muy lindo. Claro. Pero esta película es eso, o sea, cómo haces una película buena a través de todas estas limitaciones que tenés. Y lo logran. Sí, es más, a mí me parece que justamente gracias a tener esas limitaciones técnicas desde la cámara, pudieron hacer un guión tan genial. Es decir,
como decía, lo que más destaco es el guión de la película y la historia y sobre todo el desarrollo de los personajes. Los 3 personajes principales, más el patriarca, más hasta la esposa del patriarca. Sí, todos los personajes, salvo uno, que es el negro, que es el novio de la hermana. De la del hermana, que protagonista. el personaje ese está remetido. Pero salvando a ese personaje, todos los demás tienen un desarrollo impecable, un arco súper laburado y no sé, a mí me encanta Sí, eso. y el hecho, bueno, esto de todas estas reglas que dijiste hacen que se sientan como... Bueno, le voy a robar el punto de Elías. Que hace que, porque él dijo fuera de cámara que es como que se siente como si fuese tipo, un video familiar. Claro, algo así. exactamente. Porque captura muy bien a los personajes como si fuesen personas. Los ves como personas esto. Eso pasa mucho porque, primero por el tema de la cámara en mano Sí. y después por el tema de la iluminación natural. Que vos ves una imagen pura Sí. y naturalista. Entonces te transmite todavía más esta verosimilitud de lo que está pasando y esta conexión. Al punto que yo por un momento digo, ok, estos son los inicios del falso documental. Porque se me hacía muy similar. Muy Sí, similar. sí. Y está bueno. Pero bueno, después Winterberg y von Trier se terminaron separando de esto y ya no hacen más dogmas porque se dieron cuenta que era una locura. No, Claro. es divertido. Es divertido como ejercicio. Pero si haces 3 películas de esto, vas a empezar a repetir lo mismo. O sea, Sí. es difícil. Para, yo tengo una cosa con respecto al dogma. Creo que no lo haría porque es un quilombo bárbaro. Y aparte como que bueno, ya marcaron época y ya está, pasamos a otro punto donde hay que quizás marcar otra tendencia. Pero está bueno la idea que tuvieron, porque muchas veces se cree que mientras más presupuesto tengas, más posibilidades tengas, más capacidades creativas vas a poder tener. Y en realidad capaz que al limitarte y a estar en un espacio tan reducido es cuando más creativo y práctico tenés que ser. Claro, es que aparte de todo Dijo este re bien lo que dije hace un rato. Sí, Lo dijiste re mejor que Es yo. que aparte de todo este movimiento pudo ser posible a finales de los 90, que es cuando sucedió, Claro. porque también hubo un cambio en la tecnología. Las cámaras ya arrancó a ver las cámaras que uno grababa en la casa, arrancaba a ver otro tipo de tecnologías que facilitaban la edición, la creación de las películas y que también, junto al nuevo cine independiente estadounidense que surge también con esta movida, como que dan el puntapié de lo que comienza a ser el cine independiente. Ahí del nomás siglo tenemos XXI. a nuestro amigo Tarantino con Reservoir Dogs. Sí, ese tira muy ahí, bien. es como- claro. Bueno, eso, Memento, son Claro. películas que arrancan a surgir como producciones un poco más menores. Todos le hicimos cara cuando dijo Memento. ¿De cuándo es Memento? No, ¿De 2000. cuándo? ¿Del 2000? Sí, 2000. Ah, no, también te la No, Le damos la Te la licencia dejo porque pasar. es el locutor. Está bien. Si me hubiese dicho 2002, conocemos. Entiendo que es un ya poco te más decía. grande que poner Reservoir No, Dogs. no, pero entiendo que- Pero es una película que capaz se pudo hacer porque los costos también eran menores. claro. Pero bueno, es una idea que tengo yo. Me que- hubiese gustado que hubiese dicho The Following, que hablamos hace un par de programas. Pero Following era una locura, tipo. No, pero es esto. Sí, pero es esto también, es esto. Pero bueno, retomando lo que decía Nico por ahí del tema de Hollywood, de entender cuándo surge este movimiento es importante, porque este tipo de filmaciones en lugares reales, con todas estas limitaciones, vienen también desde el neorrealismo italiano. Entonces es como Sí, que es bueno, importante yo- entender que surgió esto porque estaban podridos de Hollywood, no es que inventaron algo de cero. Por eso culpé a Spielberg. Porque él fue el culpable de pasar. Porque Scorsese grabó toda la vida con eso. Sí, 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 sí. Siempre realismo italiano. Y entonces, sí, culpa de Spielberg. ¿Podemos hablar de esta película? Dale, Bueno, ¿Alguien quiere hablar de esta película? dale, hablemos Dale. de esta película. Ok. ¿Qué no te gustó de esta película, Elías? ¿Me puedo correr? ¡Me puedo correr! No, a ver, péguenle, Ok, boludo. Esta película, Yo me podría, gustó mucho, esta pero película podría ser 20 minutos más corta y el camarógrafo tenía epilepsia. O sea, ya que hablamos hermoso del dogma, hablemos de lo malo del dogma. El camarógrafo es un chavo que tiene un toque de epilepsia y no respeta el espacio personal de la gente. No. No, para mí Pero, justamente. los primeros planos, hay primeros planos que están muy bien puestos y hay primeros planos que están muy mal puestos. No. Siento eso. No, pero hay unos que están muy bien, hay algunos que están muy mal. Mirá. Y hay tomas que son innecesarias. Y esto del dogma funciona muy bien en momentos en los que te tienen que meter en una situación. Por ejemplo, cuando está la fiesta y hay caos en la fiesta y la cámara está volviéndose loca, que te graba una persona a la otra, una persona yendo para un lado, que la cámara no puede capturar bien un movimiento, que no hay traqueo en movimiento, está muy bien porque te mete en la escena, te mete en el lugar, te mete en la fiesta, que es un caos. Claro. Pero en momentos que no son así. No, es se verdad que, por siente- ejemplo, lo que decís, hay una escena en una habitación que hay una cámara que parece que está colgado de una No me soga jodas, y se ¿eh? mueve así re loco. Las cámaras esas que parecen que la cámara de seguridad. No, escucha. Ah, bueno, Ahí sí, está, también. este plano cámara de Piensen- seguridad. Piensen que es una persona con la cámara en la mano. Sí, sí, que O yo sea que es No, un no, tipo no. arriba de una cama, tipo filmando. Corriendo, boludo. Corriendo en círculo. Entonces hay momentos, tiene sus limitaciones esto. Y hay escenas Es que no verdad. están, no
salen. No, y es verdad solamente eso. que vos decís que en el tumulto, con todo este quilombo de la cámara, vos te metés en ese juego. Pero cuando baja la tensión Sí. y está pasando una escena mucho más tranqui, estás en esta habitación con el camarógrafo corriendo en círculos, te salta un poquito visualmente todo ese juego de la cámara. Pero a ver, a mí. Pero para mí está justamente, bueno. A mí algo que me gusta es que en los momentos tranquilos, los momentos, por ejemplo, de conversaciones, la cámara se mueve y la cámara está temblerosa. Y es un concepto que capaz en el cine comercial no se usa tanto. Claro. Que a mí me encanta, que es esto de que en la tranquilidad está el caos y después cuando está el caos, o sea, cuando hay quilombo y hay otras cosas, la cámara no se mueve tanto, no está tan... O sea, yo lo que vos decís que es epilepsia, para mí es un recurso. Para mí el tipo mueve la cámara y tiembla la cámara en el momento de no quilombo, no en esa escena específica. Pero cuando se revela el secreto familiar o en las conversaciones importantes, por ejemplo, que tienen con el patriarca en un sótano, ese tipo de situaciones, la cámara está súper sucia y te transmite como una cuestión adentro de incomodidad. Es que por más de que toda la situación esté tranquila, está todo mal, ¿entendés? No, claro. O sea, no puede estar todo tranquilo y quieto también. O sea, Mismo. tiene razón en ese aspecto. Es verdad lo que dice Nico, y no pasa solo de la cámara, porque el montaje también es bastante abrupto. ¿Vos te diste cuenta? Sí, te habrás dado cuenta porque la viste 800 veces. Con respecto a lo que decía de las conversaciones. Capaz que están hablando y ya la cámara se empieza a mover, te genera incomodidad, pero encima el montaje te corta los diálogos al medio. Sí. Y de repente estabas viendo un diálogo que no sabés cómo termina, o arrancás en un diálogo que ya está empezado, Sí, sí. y eso te genera todo el tiempo como una... Pará, loco, quiero tirar una piña. ¿Vieron cuando están en una cena familiar y cabecean por un lado y tu tía está hablando de algo Eso. con tu primo y vos no llegás a entender, tipo, no te metiste a tiempo, entonces tipo, mirás por otro lado? Bueno, sentís eso en la película, es muy bueno. Y eso está bueno, porque de la nada te diste vuelta y tu tía de la nada está diciendo, sí, porque el negro que me comí, y es como, ¿Qué? ¿Cómo, tía? ¿cómo tía? ¿Qué? Claro. Y te cortan. Pero bueno, afuera de las tías, fuera de las cámaras y fuera de estas pajas mentales que fue el Dogma, vos, Cane, ¿te recomendarías esta película? Y no sé, a mí me costó un huevo. O sea, no hablé porque me costó un huevo explicar lo que me pasó con esta película. O sea, no sé qué decirles. O sea, porque si bien, o sea, no es mi tipo de película, no me encantó, está como bien. O sea, me entretuvo el quilombo. Me gustó, ¿me entendés? O sea, yo creo que le voy a dar ahí tipo un like. Bueno, un like le da. Un like le llevo a dar. Bueno, sí, me sí, conformo sí. con eso. Sé que no es Pero- para todos esta película. Exacto, viste, tipo, me entretuvo el quilombo, no me gusta el estilo, pero tampoco está mal. Claro. ¿Entendés? Como... Bueno, like. Con eso estamos. Sí, ¿Vos, que- Cali, la recomendarías? Sí, a ver, es como dijo Khan, es una película que es difícil de procesar, es difícil de ver. Si la van a ver, ténganle paciencia, por lo menos por el principio, porque esto que dije, para mí dura 20 minutos de más, tarda en arrancar y tarda en terminar para mí. Pero ténganle paciencia a la película, es difícil de procesar. Gracias a Dios la vi, tipo, hace un tiempito y no la vi ayer, porque si lo hubiese visto ayer a la noche, hubiese venido a caputear. Gracias a Dios la vi hace un tiempo. Vos... Como yo la vi ayer a la noche reventada. Claro, y- chicos, no, véanla con ganas de verla, porque es una película interesante y esto que me quedo con Sí. eso que dijiste vos, es buena fuera del dogma. Sí. Los personajes están muy bien hechos, los diálogos están muy bien hechos, las situaciones están muy bien construidas. Entonces, yo soy muy antipaja mental, muy anti película de autor por ser de autor, y esta película me gustó, así que nada, yo qué sé, la recomiendo. Claro, bien. Vos Sí, serías a la mí recomendás. la peli me gustó. Creo que es muy importante entender todo el tema del dogma, el trasfondo también de la peli. Y es muy importante con todas las pelis, pero con esta también. Cuando uno termina de ver la peli, tenés que volver a repasar mentalmente la peli en base al concepto final que sacaste. Muchas veces te va a pasar en una película que va a pasar el tiempo y no te vas a acordar toda la historia y toda la trama, pero de lo que siempre tenés que acordar es de la sensación que te transmitió la película. Exacto. Y a mí la peli durante mucho tiempo me hizo sentir hipocresía, loco. Acá hay una hipocresía terrible, acá en el fondo son todos unas bestias y acá se va a pudrir todo. Eso me lo transmitió totalmente bien la peli. Pero también reconozco que se me hizo pesada en algunos momentos. Puede Pero ser. para mí es un 7-10. Ok, zafa. Vos, Juaco. Y a mí me encantó. Bien, por fin uno que le yo gusta. La había visto con vos Sí. creo que por tus estudios de cine y todas Sí. esas cosas locas. Pero sí, a mí me encantó. Es como una muy buena representación de lo que es el dogma, ¿no? Porque hay otras películas de dogma que Sí. creo que no son tan buenas como esta. Mm. Y a mí me encanta toda la movida esta. Hollywood es una poronga, ¿no? Es toda la misma mierda. Aguante el cine independiente. Sí, y amante del cine de Independiente también. Independiente. Amante. Pero bueno, Sí, así, a mí me encantó. sí, me alegro que te haya gustado. Yo la disfruté, me encanta, la recomiendo.
véanla con los ojos abiertos y con la cabeza abierta. Pero bueno, yo soy muy fan de esta película, ¿querés que te diga? Le pongo 9 de 10, me encanta verla, la habré visto 6 veces, la habré visto. Y aguante Winterberg. Y aguante Winterberg. Después hizo también hace poco The Hunt, que es buenísima. La cacería con Matt Mikkelsen. Ay, esa salta peli. Es un tipo que me encanta. Sabe. Yo les recomiendo un juego de tomar. Vean esta película y tomen un trago cada vez que tipo el camarógrafo se tuvo que subir a una hiladera. Ay, no, para está escabear y hacer un está jueguito de buenísima. película. Tipo, vean la película y digan, el camarógrafo estaba subido arriba de una mesa. Acá seguro. El camarógrafo se echó un pique acá. Tipo, cada vez que una persona te chota. Después averiguar dónde está el camarógrafo en cada plano. Claro, está para hacer un juego de mesa de eso. Totalmente, saber quién adivina primero. No, pero bueno, sí, bueno, vamos a seguir cerrando esta peli. Y vamos a hablar de qué pasó en esta semana, qué pasó.